¿Vale? Con motivo del 25 aniversario del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, MACBA, Arte Informado ha querido conversar con su director desde hace algo más de 5 años, Ferran Barenblit, sobre esta efeméride y sobre cómo le está afectando la pandemia global, así como cuáles son los mayores retos que tiene por delante. Buenas tardes, señor Barenblit, y muchas gracias por dedicarnos su tiempo. Buenas tardes. Vale, me gustaría comenzar la entrevista preguntándole por cuáles han sido los principales logros del museo en estos 25 años, según su opinión. Yo creo que el principal logro es haber definido y haber marcado una forma de hacer museo que es muy propia del MACBA, muy propia de la ciudad de Barcelona, que solo podría ocurrir probablemente aquí, en la ribera del Mediterráneo. Yo creo siempre que a Europa se la entiende mejor desde sus extremos, ¿no? Desde sus extremos exteriores más que desde su centro. Y creo que el MACBA en eso ha marcado muy bien ese espacio, ¿no? O sea, una forma de hacer museo que no sigue las grandes líneas hegemónicas, que se ha marcado por explicar una historia del arte complementaria a los relatos, a los grandes relatos hegemónicos, a veces contraria, ¿no? A veces que ha ido en otra dirección, pero que sobre todo ha sido muy propia del museo, que ha hecho dialogar una, una historia del arte local versus una global de una forma muy poderosa y que sobre todo no ha sido complaciente, no ha renunciado a la complejidad nunca, no ha renunciado nunca a las dificultades, a dirigirse al centro de los problemas, ha hecho de lo político un eje sobre el cual ha vertebrado gran parte de su capacidad de generar relatos, de generar institución. Ha generado agencia política también, o sea que no solo la ha reflejado, sino que ha pretendido generarla y ser participante directo, ¿no? de ese espacio común de las formas de gobernarnos, ¿no? y de las formas de construir comunidad. Y todo eso ha sido posible en una institución situada en una ciudad que no tiene el peso de las otras grandes capitales europeas, ¿no? Entonces, precisamente creo que ahí es donde está la capacidad que ha tenido este museo de construir su propio relato o sus propios relatos institucionales que han encajado y han entrado en diálogo con tantos otros. A mí me gustaría entrar un poco ya en lo que son los momentos actuales y como está claro que la COVID ha pillado por sorpresa a todo el mundo, al museístico no es una excepción, obligándole a cambiar de forma muy rápida en su rol dentro del sistema del arte. Entonces a mí me gustaría preguntarle qué cambio está provocando la pandemia global en la gestión de los museos y concretamente dentro del MACBA y si a su parecer habría cosas que no iban bien y que habría que aprovechar ahora para cambiarlas, ¿no? También de forma general y de forma particular en el caso del MACBA. Gran parte de las cuestiones, de los dramas, ¿no? que están emergiendo ahora con la COVID, que es decir, los habíamos mirado Previsto. ya desde el museo. No previsto, yo creo que eso sería demasiado, nadie se puede imaginar que por aquí va a venir, ¿no? Pero sí que nos habíamos anticipado a la noción de crisis civilizatoria, muy relacionada con el fin de los combustibles fósiles, ¿no? Es un tema que, por ejemplo, en el programa de estudios independiente ha sido clave y que de ahí emergió una publicación como Petróleo, ¿no? que habla de eso, pero no solo es eso, sino que la crisis civilizatoria entendida como el mantenimiento del crecimiento eterno y continuo en base a quemar recursos fósiles y a la cultura que eso genera, ¿no? A la estética por una parte y a la cultura que eso genera, esa cultura, esa fósil, ¿no? Estaba condenada a ser más pronto o más tarde a sufrir un traspié. Esto solo es un traspié. Es decir, probablemente el colapso todavía tardará un poquito más, pero todo hace pensar que nada puede detener un cambio aún más radical, ¿no? de nuestra forma de entender. Que puede ser más o menos dramático, puede ser más o menos asumido y digerido de una forma en positivo, pero que desde luego nos vamos a encontrar con él. Por supuesto, nadie pensaba que esto tomaría primero forma de una pandemia, aunque muchos, quizás más expertos, lo podían imaginar, ¿no?
Y no solo a través de eso, que es decir, tuvimos un proyecto aquí hace un par de años que hicimos con un colectivo de Delhi en la India, Rax Media Collective, con el cual nos preguntábamos cómo sería el futuro. Fue el origen de una exposición muy bonita, muy poética, muy sugerente, muy imprecisa, como no podría ser de otra manera, que se llamaba Al abierto o de escondidas, ¿no? Y que se planteaba eso, o sea, partía del hecho que sabemos más de las galaxias muy lejanas que del propio centro de nuestra Tierra, que está infinitamente más cerca, ¿no? Pero sin embargo hay cosas que podemos imaginar, ¿no? Que quizá podemos imaginar el futuro a muy largo plazo, pero no imaginarnos qué pasará entre medio. Y creo que esos son temas que han atravesado el museo y por lo cual, creo que si había un museo en el cual no nos iba a sorprender, ¿no? Una situación como la que vivimos, es el nuestro. Ahora, a partir de ahí, claro que todos son cambios. Todos son cambios porque arrastran y implican pues, cambios sobre nuestra forma de vivir en comunidad que son mucho más inmediatos, ¿no? Refuerzan precariedades, refuerzan dificultades, ¿no? de prácticas, ¿no? Por supuesto, primero relacionadas con la fragilidad de nuestros cuerpos y el de enfrentarnos a la enfermedad y la muerte, pero también de sociedades cuyas fisuras se le ven más abiertas. Pero también refuerza, yo creo que en gran parte, una confianza al menos en Europa, claramente, en lo público, ¿no? y en saber eh, que nos sentimos muy orgullosos de tener un sistema público de salud que nos ampara a todos y que debemos tenerlo cada día más fuerte, ¿no? Eso sí, yo creo que es otra de las cuestiones. Y creo que ahí también va la cultura, ¿no? La cultura como un bien esencial y en el cual las instituciones creo que tenemos un rol particularmente relevante, ¿no? Yo creo que en muchas direcciones, ¿no? Una de ellas será que durante todo este tiempo me ha preguntado, ¿no? Y yo decía que donde nos tenemos que mirar, yo creo que es en cómo dialogamos ya con una pandemia y continuamos dialogando con una, que fue la del SIDA, ¿no? Justo, Sí, sí. además, esto creo que podemos decirlo, ¿no? Grabamos este vídeo precisamente un día 1 de diciembre, ¿no? Que es el día en que recordamos esa lucha, ¿no? Y una de las 3 piezas que rodean al Magua, tenemos un Oteiza, un Chillida y un Kit Haring. Y el Kit Haring nos envió un mensaje muy fuerte de hace 31 años, que todos juntos podemos parar el SIDA. Y creo que todos esos relatos de resistencia, de unidad, de solidaridad, que el arte demostró en su momento, probablemente dentro de 31 años, cuando miremos al pasado, también lo demostrará. Y provendrá un discurso muy poderoso dentro de 31 años. Lo que pervivirá de la pandemia de la COVID probablemente se parecerá mucho a lo que pervive de la pandemia del SIDA, que es una obra de teatro, un libro, una película o una obra de arte, ¿no? En nuestro caso. Y dentro de 31 años seguiremos hablando de COVID. Obviamente es un virus que ha venido para quedarse, como el del SIDA, ¿no? O sea, pero podremos mirar al pasado en cuando empezamos a dialogar y a mirar de frente, ¿no? al virus. Está claro que esta pandemia y esta época va a marcar en los anales de la historia un episodio muy fuerte, eso no cabe ninguna duda, ¿no? A mí me gustaría avanzar la entrevista preguntándole también, desde que comenzó la pandemia, ¿qué cambios estáis acometiendo en el museo? ¿En qué dirección los estáis dirigiendo, la redundancia? ¿Y a qué áreas van fundamentalmente dirigidos? ¿Exposiciones, públicos, colección? Y si están afectando más al posicionamiento físico o digital, este tipo de nuevas acciones que estáis acometiendo. A ver, yo creo que el cambio no ha hecho más que empezar, con lo cual las acciones que hemos hecho hasta ahora pues son acciones muy inmediatas, ¿no? de responder de forma muy directa a una situación que se ha generado, ¿vale? Y que algunas las hemos hecho conjuntamente con otros. Por ejemplo, dentro del Internacional, ya sabéis que el Magua forma parte del Internacional, esta confederación europea que reúne a 7 instituciones, ¿no? Que incluyen el Reina Sofía en Madrid, SALT en Istambul, la Moderna Galería de Ljubljana, el FANABE de Eindhoven, el MUJA de Amberes y el Museo de Varsovia, más la extensión académica que tenemos en Balland, Suecia. Y
Y entre todos, pues pusimos en marcha un par de proyectos. Uno tiene que ver con la propia práctica museística, que es el de mirar un seminario sobre la investigación en museos, ¿no? recordando lo fundamental que es que los museos ahora pues vuelvan o que recuerden que son espacios únicos de investigación. O uno que hicimos también dentro de Internacionales, que era muy de inmediato, de cargar una serie de piezas a una serie de artistas para responder de una forma muy rápida, que fueran digitales, proyectos digitales que circularon durante los meses de confinamiento y que también yo creo que tuvo un efecto muy, muy interesante. Y de cara al museo, obviamente, yo diría, por una parte, un repensar a nivel práctico muchas cuestiones de cómo dialogamos con nuestras audiencias, nuestros contextos, porque claro, ha cambiado mucho incluso la experiencia de la visita, ¿no? Un interés muy, muy superior aún, si cabe, de lo inmediato, de lo local, del barrio, de la ciudad, del área metropolitana, no solo porque ahí se concentra el 100% de nuestros visitantes, sino porque es verdad que esto creo que es un mensaje muy poderoso que se nos está enviando a todos, y es que lo más relevante está a tu lado ahora mismo, ¿no? Y eso ha tenido mucho que ver desde adquisiciones de la colección, que nos hemos concentrado en el kilómetro cero, ¿no? Literalmente, gracias también al apoyo de todas las administraciones y de la Fundación MACBA, o sea que hemos podido mantener ese compromiso de incorporar, por ejemplo, para colección solo artistas de este kilómetro cero. Y en general, yo creo que la cuestión de fondo es mantener, ¿no?, todas esas funciones que tradicionalmente tiene encomendadas el museo, ¿no?, la conservación de patrimonio, su exhibición, la educación, ¿no? Todas esas funciones, mantenerlas con el mismo rigor que antes, pero ahora incorporando un elemento más, que son las relaciones, ¿no? Las relaciones y cómo hacer todas esas funciones en relación con todos los agentes que rodean el museo, desde los más directos e implicados, como pueden ser los artistas, los críticos, los académicos del arte, hasta el público más ocasional, ¿no? Yo creo que es el gran camino que tenemos, es eso, un museo en el que también las emociones formen parte, ¿no? y que cuide más que nunca. Claro, todo esto no es nuevo, ya lo hacíamos todos, ¿no? El trato, la cercanía, ¿no? y el lugar que tiene, ¿no?, las personas. También, sin olvidar que tenemos que defender valores que hasta ahora también nos eran propios, pero es que ahora parecen que están un poquito más en riesgo, que tienen que ver como la solidaridad, la democracia, la radicalidad democrática, diría yo. Creo que más que nunca las instituciones culturales tenemos que defenderla. Ok. Esto, digamos que podría ser entonces una gran oportunidad de conectar con sectores más amplios de la sociedad civil, hasta ahora ausentes en el museo. Podría ser un poco por ahí lo que es la línea, digamos, de públicos a trabajar en el futuro, con todo eso que está contando anteriormente, de abrirse más, en lo local, lógicamente, porque es lo que le toca al área del museo ahora mismo, pero sería, digamos, esa línea de público más abierto, gente que nunca ha pisado el museo, buscar ese visitante que nunca ha ido al MACBA. Yo creo que todos los museos les hemos dado la bienvenida a todos, a ese público que nunca ha pisado un museo y nos ha apasionado particularmente siempre atraerle. Creo, la verdad, no creo que sea una novedad. Pero posiblemente sea un efecto, ¿no? O sea, puede decir que sea un efecto, o que al menos tome más visibilidad, ¿no?, dentro de la práctica del museo, tan solo porque la repentina y violenta desaparición del público no local, ¿no?, hace más visible otras cosas, ¿no? En el MACBA más o menos la mitad de nuestro público era local y la mitad era visitante. Posiblemente constituido de un público muy similar al que ya es el propio museo. Es decir, en el fondo, es decir, yo tengo una concepción muy amplia de lo que es ese turismo, porque yo me defino como el primer turista, ¿no? Con lo cual, es decir, gente, o sea, o casi cualquier occidental hoy en día en algún momento de su vida se convierte en turista durante al menos un momento de su vida, ¿no?
Pero que, bueno, que precisamente esa falta ahora de ese turismo, ¿no? Y incluso nosotros mismos nos vemos abocados a un cambio de roles que es nuevo. Verlo como oportunidad, ¿por qué no? Sí, o sea, me hubiera gustado que no hubiera sido una oportunidad generada por una pandemia, ¿no? que ha generado tanto dolor, pero bueno, ahí está. Digamos, en clave positiva sería a lo mejor una manera de verlo, ¿no? De buscar esos nuevos públicos provocando ese efecto que decía anteriormente. El otro día estaba escuchando en un podcast de Week in the Art, de Art Newspaper, se preguntaban que si el futuro de los museos está en África. Y he leído para preparar esta entrevista unas declaraciones de los 5 directores de museos que les ha hecho La Vanguardia, entre ellos, lógicamente, usted. Y su antecesor y colega Bartomeu Marí comentaba que no hay museos que conecten Europa y África y que siempre había creído que el MACBA, digamos, sería una institución privilegiada, ¿no?, para encarar este tipo de asunto. ¿Comparte esa visión y cuáles serían sus reflexiones en torno a este posible rol, a lo mejor, de conectar España? Antes hablaba de los extremos, que desde los extremos de Europa se ven mejor las cosas o se analizan mejor los diferentes asuntos que hay ahora mismo sobre el tapete. Me gustaría que me dijera si está, digamos, en ese punto de vista o lo comparte. Bueno, a ver, claro que África está presente en los museos europeos de una forma muy intensa. De hecho, el mero origen del museo está muy ligado a la expansión colonial. Los museos nacen en el siglo XIX al calor de la valorización del objeto, que viene provocado por 2 motivos, ¿no? Básicamente, uno es la expansión de un capitalismo industrial, que genera un valor para el objeto que hasta entonces no había tenido tanto, que el objeto no era una cosa valiosa como tal, ¿no? O sea, había otros elementos que generaban valor, ¿no? Que no era el objeto, y la expansión colonial que genera la necesidad de mostrar los dominios a través de determinados objetos naturales y manufacturas exóticas. Con lo cual, claro que África está muy presente en los museos europeos. Pasa que con óptica colonial, ¿no? O sea, vayamos a cualquier museo parisino o londinense. Son una sucesión de conquistas coloniales, una buena parte de ellas en África. Y si no, veamos la de momias que hay tanto en París como en Londres. Es decir, y todas esas momias provienen de Egipto, que está en África, ¿no? Y mucho más. Con lo cual, yo creo que no se trata, que África está muy presente, como Latinoamérica también lo estuvo de alguna manera, muy diferente. Esto daría para mucho más que esta conversación, ¿eh? Los museos españoles y como luego se crea un Museo de América con ese objetivo. Es decir, yo creo que es muy apasionante el debate. Ahora, si hablamos de arte contemporáneo, ¿sí? Yo creo que sí que leer lo que está, o sea, la intensidad de los cambios que están ocurriendo en muchos rincones de África, yo creo que es muy interesante. No lo podemos entender como un todo igual. Yo no soy un experto ni muchísimo menos, pero creo que uno de los errores que podemos cometer más rápidamente ahí está en considerar que todo aquello que es, entre comillas, subsahariano, ¿no?, pertenece a lo mismo, cuando sería el mismo error. Se cometió ese error con Latinoamérica ya en los 80, ¿no?, de considerar que Latinoamérica era un conjunto de una cierta unidad intelectual, y no lo es, ¿no? Y Latinoamérica es un imaginario, y eso que el idioma puede ser compartido, pero es un imaginario que se proyectó desde unas necesidades del norte más que desde el propio sur, ¿no? Y desde luego creo que eso se puede hacer en una ciudad ribereña como Barcelona, absolutamente, y vuelvo a lo que decía, nosotros entendemos el Mediterráneo no como una ausencia, ¿no? No como un vacío, sino como un continente negativo, ¿no?, cuyas las líneas que lo traman son claves, ¿no? Y que eso se puede hacer desde una ciudad como Barcelona, sí. De hecho, está en el plan inmediato y de trazar esas líneas. Y futuro. Así lo es. Sí. Hablando de futuro, me gustaría, digamos, saber porque usted ganó el concurso hace como 5 años, un poco más largo, ¿no? Y se le acaba en 2021, en agosto. ¿Nos puede comentar algo de la renovación de ese futuro? El concurso se acababa de hecho, este año, ¿sí? En septiembre pasado, ¿sí?
Y me pidieron de quedarme un año más y de que yo estaré hasta el 30 de agosto del año próximo Ujú. en el museo. Y por el camino se va a iniciar el proceso para buscar un nuevo director. Ujú. Que eso tiene que llegar, supongo, que en los próximos meses. ¿Y tiene usted intención de presentarse a No, la... no. Yo ¿no? creo que que decir, lo bueno de todo esto es el poder hacer un relevo sereno, tranquilo, ¿no? Se ha anunciado Ujú. con más de un año de plazo. Yo creo que eso es yo creo que Suficiente eso, con eso tiempo. es, bueno, creo que yo creo que los museos lo más que necesitan es serenidad, ¿no? Y muchas veces vivimos en un país que los museos no la han tenido esa serenidad, ¿no? Todo ha sido muy abrupto a veces. Y creo que esto es es una buena oportunidad para un museo como el MACA de organizar un relevo tranquilo y bien planificado. Entonces, por último, ¿está contento, se siente, digamos, satisfecho con lo que ha hecho en estos 5 años? ¿Ha puesto en marcha los proyectos que tenía en mente y ha llegado a Me desarrollarlos? siento muy contento, sobre todo de haber trabajado, o de estar Ujú. trabajando, ¿no? Que todavía queda muy Ya. tiempo, de estar trabajando con un equipo maravilloso. Es decir, el MACBA MACBA trabajamos 97 personas con un talento increíble y con un grandísimo amor a la institución, ¿sí? Y eso yo creo que es uno de los grandes activos del museo. Y a lo largo de ese tiempo, desde luego, sí, yo estoy muy satisfecho de lo que hemos conseguido en estos 5 años. Es un museo más grande, literalmente, pues o sea, Ujú. Ya. una de las cosas que queda encaminada es precisamente el crecimiento del museo, más fuerte, ¿sí? Creo que hay algunos elementos que sí que son bastante claves. No solo, y aquí no voy a hablar de la programación, porque parece que la programación siempre se nos supone, ¿no? Que las Ujú. programaciones son siempre extraordinarias y estoy contentísimo de haber trabajado con todos y cada uno de los curadores, de los artistas. Pero sí de tomar de algunos caminos que yo creo que eran necesidades de la institución y de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en la centralidad en la colección. El MACBA ahora mismo presenta su colección de forma permanente, en continuo cambio, ¿no? Estamos constantemente cambiando salas y piezas, porque además no renunciamos a nada, ni a los préstamos que nos solicitan, ni a las necesidades de ampliar relatos. Y que esa idea de tener siempre una colección permanente nos ha ayudado mucho a multiplicar los relatos posibles, tanto de la institución en general como de una visita en concreto. Ahora mismo una visita al MACBA es un recorrido por la historia del arte reciente, cosa que me parece imprescindible. Por suerte, dentro de unos años estará culminada la ampliación y, y si está culminada la ampliación, podremos desplegar muchos más relatos en paralelo. Ahora, por una cuestión de espacio, tenemos que decidir eh, si los 60 los presentamos de una manera o de otra. El año pasado teníamos una serie una aproximación, por ejemplo, los 60, que era en blanco y negro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mucho más de una radicalidad política, de mostrar el arte en la calle, tal como se vio en directo entonces. Y ahora estamos mostrando el color, la psicodelia, el pop, ¿no? Momentos en los cuales se hicieron otro tipo de investigaciones y lo hemos tenido que presentar por separado por una cuestión de espacio, pero idealmente lo podremos presentar en paralelo, ¿no? O sea, yo creo que eso será un gran camino para el museo. Y muchas otras cuestiones de las cuales yo creo que podemos estar muy contentos también. Una de ellas, quizá también que estoy muy satisfecho, es la donación que nos ha hecho Rafael Tous de Ujú. su colección de arte conceptual, una colección extraordinaria que él ha construido con muchísimo amor y que lleva planeando sobre el museo desde antes de su abertura, ¿no? Desde los años 80, y que finalmente pues, hemos podido ir adelante. Él ha sido la palabra generosidad le queda muy corta para definir lo que ha hecho, que es dar de forma gratuita, irrevocable y permanente, ¿no? Su colección de arte conceptual, que yo creo que nos permitirá dar un relato muy sólido, sobre todo de aquella década, ¿no? Otra vez estamos en los 60, en los 70, ¿no? Que definió tantas cosas que continúan trabajándose y revisitándose una y otra vez, ¿no? De ese artistas más jóvenes. Vale, pues por mi parte yo creo que solamente queda agradecerle
su presencia y el tiempo que nos ha dedicado y desearle lo mejor cuando llegue el momento de partida,